Hola, ahora vamos a hablar de lo que son las cifras significativas. Bien, las cifras significativas son consecuencias del grado de exactitud con el que queramos medir algo. Por ejemplo, yo, en el caso de tratar de medir la longitud de pared a pared dentro de mi casa, puedo hacerlo con un flexómetro. ¿Sí? Con un flexómetro yo tengo una exactitud en centímetros. Por ejemplo, puede ser 3,52 metros. Tengo una exactitud hasta con dos decimales de la longitud total. Sí, esa exactitud tengo. Sí, lo hago con el caso, con una cinta, con un flexómetro. Pero si yo cogiera que puede medir en milímetros, yo pudiera decir que la longitud de lado a lado es 2,52,3 metros. Sí, obtengo más precisión, una mayor cantidad de cifras significativas. Sí, la precisión que deseamos es dependiente de las aplicaciones en las que estemos trabajando. Por ejemplo, yo al medir de extremo a extremo mi casa, no quisiera conocer cuántos milímetros hay. O sea, este 3 que está allí podría no importarme. Incluso el 2 tampoco. Depende. Si quiero medir la longitud que hay desde un extremo de una calle hasta otro extremo, podría solamente interesarme los metros. Por ejemplo, yo no quisiera saber cuánto es la distancia desde Guayaquil hasta Nueva York, en cuántos kilómetros hay, con cuántos metros, con cuántos centímetros y cuántos milímetros. Probablemente solamente me interesen los kilómetros. Entonces, corresponde a la exactitud que nosotros querramos tener. Bien, hay algunas reglas que nos permiten conocer el número de cifras significativas dentro de una cantidad. Por ejemplo, si yo tengo la cantidad 0,0254, vamos a poner que esta es nuestra primera regla. Vamos a decir que los ceros que se encuentran a la izquierda de nuestra cantidad no representan una cantidad, unos números significativos, sino que solamente nos sirven para colocar el decimal dentro de nuestra expresión. Entonces, en este caso, voy a tener tres cifras significativas. Sí, este de aquí sería nuestra primera regla. Nuestra segunda regla dice que los números que están dentro del número sí representan cifras significativas, como por ejemplo, si tengo 503,2. Entonces, en este caso, tengo una, dos, tres, cuatro cifras significativas. Bien, adicional a esto tenemos una tercera regla. Los ceros después de un decimal sí son cifras significativas, como por ejemplo 503,2020. Sí, después del decimal, estos sí son cifras significativas. Aquí en este caso tendríamos 3 y 3, 6 cifras significativas. Sí, esto, ¿por qué es así? Algunas personas podrían preguntar, oye, ¿por qué el 0 a la derecha sí cuenta como cifras significativas y el 0 a la izquierda no cuenta como cifra significativa? Bien, imagínense que ustedes 503,2 o 503,200 lo miden en el primer caso. En este primer caso, ustedes lo miden con un flexómetro. Les marca el 500,0, acá les marca el 501,0, el 503,2. O sea que la precisión de este instrumento es de un decimal. En cambio, si miden acá, por ejemplo, tendrían 500,0
0.000 tenía una precisión de 3 decimales. Sí, por ejemplo, un caso que se me hace más fácil es una balanza. Nosotros podemos colocar algo en una balanza. Algunas balanzas están diseñadas para entregar más precisión que otras. Entonces, ¿cuál es la lectura de esta balanza? Por ejemplo, yo pongo una masa de 5 kilogramos aquí arriba. Si la masa es bastante precisa, te puede dar 5 kilogramos con 3 decimales. ¿Cuántas cifras significativas tenemos en este caso? 4. O puede ser una balanza que solamente te diga cuántos decimales hay. 2 decimales hay. O sea, cuando hay 2 decimales. Ahí tenemos una menor precisión. ¿Qué pasaría en cada caso? Bueno, ahorita acabamos de medir 5 kilogramos, pero ¿qué pasa si yo pongo aquí 200 gramos? 250 gramos. No, ya sé, 253 gramos. Bien, en el caso de la balanza que nos da una precisión de 3 gramos, nos indicaría, ya, brother, sabes que tiene 0.253 kilogramos. Pero en el caso de la segunda balanza, que solo nos entregaba 2 decimales, nos va a decir, oye, tienes 0.25 kilogramos. Se está comiendo esos otros 3 gramos porque no tiene la suficiente precisión para darnos ese dato. Para algunas aplicaciones podrían no importar, pero para otras sí. Por ejemplo, para medir la cantidad de materia que va en un fármaco, sí hace falta ese último decimal, ese tercer último decimal. Entonces, es por esa razón que sí es considerado como una cifra significativa el 0 a la derecha. Bien, el 0 a la izquierda, como les digo, solamente es para poder poner el decimal, o sea, la coma. Y si se dan cuenta, aquí tienen un 0 a la izquierda, en el primer caso, aquí. Cuenta como cifra significativa, nos dice algo, ¿no, verdad? Solamente tenemos 253 gramos. Los números que nos interesan es el 253. Entonces, eso de allí es las cifras significativas. Eso es cifras significativas. Estas son 3 reglas que podemos utilizar para el caso de cifras significativas. Hay una cuarta regla. Bien, en nuestra cuarta regla tenemos que, mediante la notación científica, podemos representar la cantidad correcta de cifras significativas dentro de una cantidad. Por ejemplo, si yo tengo el número 253, yo puedo decir, ya ve, tengo 3 cifras significativas. Yo puedo escribirlo como 2.53 por 10 a la 2. Desplacé 2 unidades a la izquierda, mi coma. Entonces, en este caso tengo 3 cifras significativas igualmente. Pero yo redondeando, aplicando técnicas de redondeo, yo puedo escribir, ya loco, ¿sabes qué? Esto es lo mismo que decir 2.5 por 10 a la 2, el 2.53 por 10 a la 2. En el redondeo está bien, pero está mal el número de cifras significativas, porque si se dan cuenta, en este caso tenemos 2 cifras significativas. O sea que cuando nosotros apliquemos notación científica, tenemos que hacerlo de tal manera de que se conserve la cantidad de cifras significativas. Dependiendo de la aplicación en la que estemos trabajando, vamos a tener la cantidad de cifras significativas. Sí, entonces eso son 4 de las reglas para nosotros reconocer cuántas son las cifras significativas dentro de una cantidad numérica. Bien, aparte de reconocer cuántas son las cifras significativas dentro de una cantidad, podemos reconocer, bueno, podemos reconocer, sí, cuántas son las cantidades de cifras significativas dentro de una operación. Por ejemplo, en el caso de las operaciones, tenemos 2 reglas. Primera regla, en el caso de sumas y restas, y tenemos una segunda regla, en el caso de multiplicaciones y divisiones. Tenemos sumas y restas. Y acá tenemos multiplicaciones y divisiones. Bien, el caso de multiplicaciones y divisiones es el más fácil.
Si tenemos un producto entre un par de números con cifras significativas, el resultado va a ser el número que obtengamos con la menor cantidad de cifras significativas aplicando técnicas de redondeo. Por ejemplo, si yo multiplico 2.54 por 36.32, ¿esto de aquí cuánto me da? Tengo 2.54 por 36.32. Esto me queda 92,2528. Bien, eso es el resultado que me da la calculadora. Me da con la mayor exactitud posible. Pero, ¿cómo debo expresarlo yo aplicando técnicas de cifras significativas? Bien, ¿cuál es la cantidad que tiene la menor cantidad de cifras significativas entre estos dos? El de la izquierda, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3 cifras significativas, mientras este de acá tiene 4. Entonces, debería dejarlo con 3 cifras significativas. Es decir, que lo que está acá no me sirve. Vamos a ver. Este aquí no me sirve. Bien, aplicando un poco de técnicas de redondeo, tenemos que cuando un número es igual o mayor que 5, luego del que vamos a dejar como último número, el número que vamos a dejar último sube una unidad. En cambio, cuando es menor que 5, lo dejamos igualito. Es decir, como este número que está aquí es igual a 5, mayor o igual que 5, entonces el número que está a la izquierda lo aumentamos en una cantidad, es decir, 92.3. Esta sería la respuesta correcta. Asimismo, si tenemos 325 dividido 0.4, 2 dividido entre 2.0, ¿cuánto sería el resultado de esta relación? 325.42 entre 2, esto me da 162.71. Esto es lo que nos arroja la calculadora, la mayor precisión posible. Pero tiene la menor cantidad de cifras significativas el denominador, y tiene 2 cifras significativas. 1, 2. Sí, a la derecha sí cuenta como cifra significativa el 0. Entonces tendría que dejarlo como 2. Pero ¿cómo dejo 162.71 como 2 numeritos solamente? Bueno, si se dan cuenta, tengo que dejar estos 2 primeros números. Sí, tengo que aplicar técnicas de redondeo. Si ven que después del 6 hay un 2. Como el 2 es menor que 5, entonces el 6 se mantiene igual. Tengo el 1 y el 6. ¿Cómo podría yo escribir este número de acá como solamente 1 y 6? Puedo aplicar notación científica. Voy a desplazar esta coma hasta acá. Sí, hasta aquí. ¿Cuántas unidades hacia la izquierda me desplacé? 2. Entonces, esto lo pongo como 1.6 por 10 a la 2. Ya está. Y esa sería la regla para el caso de la multiplicación y la división. ¿Qué pasa en el caso de las sumas y las restas? Bien, en el caso de las sumas y las restas, cuando tenemos la suma entre un par de números, 2.325 más 32.3, lo que tenemos que hacer es dejar nuestro resultado final con la menor cantidad de decimales que hay entre nuestros factores. ¿Sí? Aquí tengo que la suma entre estos dos me da 32.3 más 2.325, me queda 34.625. ¿Quién tiene menos decimales entre estos dos números? El de aquí, ¿verdad? Acá tenemos 3 y acá tenemos solamente 1. Entonces, vamos a dejar con un solo decimal. Aplicando técnicas de redondeo, 34.6. Sí, esa sería la respuesta correcta. Bien, y esas serían las técnicas para trabajar con cifras significativas. Esas son las cifras significativas y esas son las técnicas para trabajar con ellas. Bien, hasta aquí con el video, gracias.